Bueno, buenos días, buenas noches, depende del horario que lo estén viendo. Hoy nos encontramos en el curso de terapia intensiva para enfermería. Estamos en la unidad 2, clase 1. El tema que nos toca hoy es la valoración de la gasometría arterial. Mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy profesor en enfermería y estoy dictando este curso, entre otros cursos. Bueno, esa es la parte formal, ¿no? Un poco siempre la presentación. Ya algo de estos temas estuvimos viendo durante la semana en la clase de campo. Así que bueno, yo creo que hay cosas que ya las saben. De todos modos, no viene mal nunca repasar, ¿sí? Este sí es una clase un poquito más corta respecto de la anterior, que había entrado ahí Mavi y vio 78 slides y se retiró inmediatamente. Soldado que huye vive para la próxima batalla, ¿no? Por eso está acá ahora. Bien, valoración de la gasometría arterial. A tener en cuenta algunos parámetros, ¿no? Como la presión de oxígeno en sangre, que es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Es un tanto diferente, un poco diferente la saturación de oxígeno, 95 a 100%, que es lo que detectamos con el saturómetro o el oxímetro, como quieran llamarlo. Y bueno, la hipoxia, inadecuada oxigenación de las células. Algunas definiciones y algunos conceptos a tener en cuenta que hacen la importancia de la valoración de la gasometría arterial. Bien, para mantener el equilibrio estado ácido-base debemos considerar uno de los primeros parámetros que es indispensable e indiscutible, es el pH. El pH nos va a determinar el estado de acidificación o alcalinidad de una sustancia, cualquier sustancia, ¿no? Básicamente este va a oscilar entre 1 y 14, ¿sí? Los valores debajo de 7 son considerados ácidos. Los valores superiores a 7 son considerados alcalinos. Y el que nos interesa a nosotros, y le vamos a poner mayor énfasis, es el pH sanguíneo. El mismo oscila entre 7,35 y 7,45. Bien, la presión de dióxido de carbono es otro valor. Ya el primero, ustedes tienen que ir un poco anotando, ¿no? El pH, que es uno de los valores. El otro es el dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono lo eliminamos por las vías respiratorias cuando exhalamos, ¿sí? Inspiramos y traemos oxígeno, exhalamos y eliminamos dióxido de carbono. Tiene que ver con el sistema respiratorio precisamente. Este va a oscilar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Los pulmones aumentan o disminuyen la ventilación para eliminar la cantidad apropiada de dióxido de carbono. Es decir, que van a ser el órgano encargado de la regulación de la eliminación del dióxido de carbono. Básicamente, cuando dice los pulmones aumentan o disminuyen la ventilación, significa que si yo retengo la respiración produciendo una apnea espontánea, provocada, voy a retener dióxido de carbono. Si hago respiraciones con un mayor volumen y una mayor profundidad y una mayor frecuencia, voy a eliminar dióxido de carbono. Si hago respiraciones, no una apnea precisamente, pero sí si hago respiraciones disminuidas en cuanto a volumen, o sea, superficiales, vamos a decir, por un lado, y por el otro lado una frecuencia respiratoria menor a la normal, bradipnea, ahí voy a retener dióxido de carbono y va a aumentar los niveles de dióxido de carbono en sangre. O sea, de ser 45 va a aumentar, ¿sí? Y si respiro de forma profunda y rápida, va a disminuir. El bicarbonato es otro de los valores que entra en juego para valorar el estado ácido-base, ¿sí? El valor normal es de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Cualquier cosa me escriben o interrumpen y hablan, no hay problema, o creo que pueden levantar la mano también. Bien,
Otro de los valores que entra en juego, aunque no se le presta mucha atención en lo básico, en lo principal, pero sí sirve, sí es útil, es tanto o más útil que el bicarbonato, es el exceso de base y déficit de base. Dice aquí, ¿no?, que es un indicador más fiable incluso que el bicarbonato para medir el estado ácido-base. La cifra normal del exceso de base, déficit de base, va de más 2 a menos 2. Valores superiores a 2 indican alcalosis metabólica. Valores inferiores a menos 2 indican acidosis metabólica. Recordemos, el exceso de base, déficit de base y el bicarbonato están regulados por el sistema urinario, sistema renal, ¿sí? Mecanismos de equilibrio. Los pulmones controlan el dióxido de carbono, como ya lo habíamos dicho previamente, y los riñones controlan los hidrogeniones y el bicarbonato. Solo son los principales sistemas tampón, ¿no? Sistemas tampón, acá me falta un acento, me obsesiono mucho con los acentos, o también llamado sistema buffer, ¿sí? Sistema buffer se encarga de regular el estado ácido-base. Los riñones por un lado, la parte renal, urinaria, y ahí entraría bicarbonato de sodio, y por el otro lado los pulmones con el dióxido de carbono. Estos son los principales sistemas tampón o buffer, como lo acabo de llamar acá. Perfecto. Trastornos metabólicos. Los trastornos metabólicos son alteraciones del equilibrio ácido-base que tienen lugar fuera de los pulmones. Pueden aparecer a causa de una disfunción renal. Vamos bien hasta acá, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? No sé. Sí. Bárbaro. Pero... bien. Corrección implica atacar el problema principal. Compensación es el esfuerzo que realiza el sistema contrario en un intento por mantener el equilibrio. Es decir, corrección, a ver si lo podemos ejemplificar un poco mejor. Tengo un problema determinado, voy a corregir ese problema, ¿sí? Compensación, supongamos que el problema ocurre a nivel respiratorio, ¿no? Hay un aumento de dióxido de carbono porque la persona está en una situación donde hay una alteración neurológica. Esta alteración neurológica produce disminución en la frecuencia respiratoria, en las profundidades respiratorias y frecuencia respiratoria. Entonces va a retener dióxido de carbono, va a aumentar el dióxido de carbono, se va a acidificar el organismo. Entonces el sistema contrario, que es el renal, va a disminuir las frecuencias de emisiones, va a retener el líquido. Al retener el líquido va a retener el bicarbonato. El bicarbonato va a tratar de alcalinizar el medio. Por un lado se está acidificando el medio porque tengo frecuencias respiratorias lentas y superficiales, y por el otro lado el sistema opuesto va a tratar de compensar esa falla a nivel respiratorio, pero no desde lo respiratorio sino desde lo renal. Eso se llama compensación. Corrección ya sería otra cosa, no estaría corrigiendo el problema, estaría compensando la situación de desequilibrio. Bien. Valorar el equilibrio ácido-base. Se debe analizar la gasometría arterial siguiendo 4 pasos. Un segundito, ¿no? Quiero verificar algo. Perfecto. No, quería verificar si no quería ingresar a alguien, porque está habilitada la sala de espera y no entran directamente, no sé por qué. Tengo que modificarlo. Bien. Valorar el equilibrio ácido-base. Tenemos 4 pasos, 4 momentos que tenemos que seguir de forma coordinada, continua, evitar distracciones en estos pasos para evitar errores a la hora de determinar el estado ácido-base del paciente. Bueno, paso 1. Escriba las 3 cifras que se necesitan: pH,
dióxido de carbono y bicarbonato. Son los tres valores indispensables que necesitamos para determinar el estado ácido-base del paciente. Ahí Mavi había compartido, igual eso después lo haremos en otra situación, en otro momento, quizás en campo práctico, pero había compartido creo que un caso paciente, ¿no? Que había sacado una foto a un laboratorio, o copió un laboratorio. Ese podríamos verlo en campo práctico, así lo analizamos, ¿sí? Como un caso, para determinar el estado ácido-base de un paciente. Bueno, pero básicamente son estos tres. El paso 2, a ver, esperen, volvemos un poquito, retrocedemos. Escriba las tres cifras que se necesitan, o sea, pone pH, pone el valor de pH de su paciente. Dióxido de carbono, pone el valor de dióxido de carbono de su paciente. Y bicarbonato, y pone el valor del bicarbonato de su paciente. Paso 2. Decida si cada uno de los valores es ácido, base o normal. Ahí vamos con cada uno, ¿no? pH ácido va a ser inferior, acuérdense, inferior a 7 es ácido. Entonces, es inferior a 7,4. 7,35 para abajo es ácido, ¿sí? O sea, acá no sé si está bien especificado, pero entre 7,35 y 7,45 es el normal. Si está debajo de 7,35 es ácido. Si es superior a 7,45 es alcalino, ¿sí? O sea, base o alcalino es lo mismo, es superior a 7,4. 7,45, ahí lo voy a corregir. 7,45, pues de 7,35 a 7,45. El dióxido de carbono es de 35 a 45 el normal. Ácido si es superior a 45. Y base o alcalino si es inferior a 35. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, me lo un poco al principio, no sé si puedo retroceder un poco más. Sí, sí. De vuelta. Me mareé un poquito. Sí, no hay problema. ¿Quién habló? A ver, porque todavía no les reconozco la voz por acá. ¿Cómo que me reconoces? Es tu favorita. La favorita. Tengo varias alumnas favoritas, así. Listo, chao, profe. Bueno, tirón, profe. Janina, ahí la identifiqué, Bueno. Justo hablamos juntas, Yani. Claro. Ahora sí, ahí volvemos al PowerPoint. Bueno, volvemos un poquito, retrocedemos un poquito. Acuérdense, en pH, dióxido de carbono y bicarbonato, ¿sí? A ver si puedo... voy a abrir... A ver si puedo agregar... Ahí está. Voy a escribir como en otra presentación en blanco, ¿sí? Básicamente, el pH tengo que ver. El dióxido de carbono y el bicarbonato, HCO3, ¿no? Cada uno de estos tiene un valor. El pH va de 7,35 a 7,45. El dióxido de carbono, 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿sí? Por ejemplo, el pH debajo de 7,35 es ácido. Superior a 7,45 es alcalino, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bárbaro. El dióxido de carbono. Es el carbono. Debajo debajo de 35 es alcalino. Superior a 45 es ácido. Ahora igual vamos con la explicación biológica.
del porqué de lo que estoy diciendo, porque a veces se lo explico así, se lo aprenden de memoria y lo resuelven de memoria, como el caso del estado ácido base viendo con las flechitas. Ustedes a veces, en su momento, se lo han aprendido de memoria, han aprendido a determinar cómo se hace el estado ácido base, que la flechita sube, entonces es ácido, si baja es alcalino, o al revés, ¿no? El bicarbonato inferior a 22 es ácido, superior a 26 es alcalino. Bien, entonces el pH en cierto modo es solo el que va a indicar si es ácido o es alcalino, pero el dióxido de carbono pensémoslo como que es un elemento que el cuerpo va a querer eliminar de por sí, porque es un producto del desecho, ¿no?, de la respiración. Entonces es un elemento ácido de por sí, ¿sí? Al ser un elemento ácido de por sí, si lo retenemos, se acidifica el organismo, ¿sí? Si lo expulsamos, se alcaliniza. Y pasa lo mismo, pero al revés con el bicarbonato. El bicarbonato de por sí es un elemento alcalino, ¿sí? Cuando administramos bicarbonato a una persona, estamos tratando de alcalinizar a una persona que por su estado de salud presenta una acidosis. Entonces le administramos bicarbonato tratando de alcalinizar el medio. El valor normal es de 22 a 26. Si tenemos poco bicarbonato, menos de 22, se acidifica el organismo. Si le administramos más bicarbonato y logramos que supere el 26, se alcaliniza. ¿Hasta ahí quedó mejor, Yanina? ¿Lo llegó a entender? Sí, profe, sí, gracias. No, por favor. Lo voy a dejar este Power explicación ya como modificado para que quede ahí. Después se los compartiré porque es diferente al que les he compartido antes, porque estoy agregando este Power. Bueno, entonces paso 2, esto, y ya pasamos al paso 3. ¿Qué puse acá? Señale, ahí está, faltó la NSD. Señale, paso 3, o sea, ya acuérdense, en el paso 1 escribimos pH, dióxido de carbono, bicarbonato y le ponemos los valores, ¿sí? Y ahí tenemos que identificar, volvemos al paso 2, El paso 2 tenemos que señalar si es ácido o es alcalino. A ver, esperen que... Paso 2. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. No sé si Mavi tiene ahí alguno de los ejemplos que tenía y me puede dictar un poquito, o no los tiene a mano. Sí, profe, ahí lo busco. Bárbaro. ¿Qué valores le dio? De uno de los pacientes, el pH. 7,41. 7,41. El dióxido de carbono, 29,3. 29,3. Y el bicarbonato, 18,4. vamos a ver qué sale, a ver si sale o no sale. Bien, ahora en el paso 2 lo que se hace es lo siguiente. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, pH, por favor. 7,41. ¿Cuál era el normal? De 7,35 a 7,45. Es decir que es N de normal, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bárbaro. En el dióxido de carbono, ¿cuál era el valor normal? 35,45. Estamos fuera de lo normal ahí, ¿no?
Claro, ahí sería ácido, ¿no? No sé. Vamos a retroceder. Dióxido de Menos carbono. era ácido y más de 45 alcalino. Claro, fíjense. De 35 a 45 el normal. Debajo de 35 es alcalino. Y acá es debajo de 35. Entonces es alcalino. Ponemos A L. Alcalino. Bueno, vamos a escribir la palabra entera, ¿no? Alcalino. ¿Sí? Y el bicarbonato, el normal, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Si no retrocedemos, no importa, lo buscamos. De 22 a 26. Bien, el normal es de 22 a 26. En este caso, no. A ver, déjenme ver si entró. A ver. Hay alguien que está entrando. Ah, Camila, se había ido, se ve. Bueno, y eso es lo que les voy a tomar en el examen. Quédense tranquilas que es eso solo. Y Camila recién entró. Bueno, Claro. justamente. Bueno. Me perdí, profe. Sí, se le salió, no sé qué pasó. Pero bueno, perdón, retrocedo un poquito. No, estábamos viendo, no sé cuándo, en qué momento se fue, pero bueno, habíamos visto la explicación del pH, el dióxido de carbono, el bicarbonato, los valores normales y cómo se comportan. Por ejemplo, el pH, si disminuye de 7,35 es ácido, si es superior a 7,45 es alcalino. El dióxido de carbono es de 35 a 45 el normal, si es debajo de 35 es alcalino, si es superior a 45 es ácido. El bicarbonato, el normal es de 22 a 26, si es inferior a 22 es ácido y si es superior a 20, si es inferior a 22 es ácido, si es superior a 26 es alcalino. ¿Hasta ahí bien, Camila? Sí, profe, entonces lo había notado mal yo, porque tenía de menos de 35 de ácido y más de 45 alcalino. Ahí lo correcto. Bueno, eso debajo de 35, sí. No, pero no se confunda. De 7,35 para abajo el pH sí es ácido, pero el dióxido... No, el dióxido de carbono, profe. Listo, perfecto. Lo había todo al revés. Listo. Claro, porque el dióxido de carbono en sí es un componente ácido. Si yo tengo poco, es alcalino, y si tengo mucho, es ácido. Porque de por sí es ácido el componente. Es fácil, ¿saben cómo es fácil para interpretar esto? Pensar en el dióxido de carbono como algo ácido. Entonces, si tengo mucho, va a ser más ácido, y si tengo poco, es alcalino. El bicarbonato, piénsenlo como algo alcalino de por sí. Si tengo mucho, es alcalino, y si tengo poco, es ácido. ¿Se entiende así con ese entendimiento de lo que estoy explicando? Uy, así súper fácil, profe. Claro, con la lógica. Es que yo esto hace muchos años que lo estoy enseñando con la lógica. Entonces, ustedes tienen una primera etapa del aprendizaje. No digo ni que esté mal ni que esté bien, es una primera etapa del aprendizaje donde ustedes lo han aprendido de memoria, con la flechita sube, la flechita baja, ¿sí? En esta segunda etapa, que ya es no la última porque siempre seguimos aprendiendo, mi idea es que ustedes aprendan por comprensión, por entendimiento, ¿sí? Esa sería la idea mía. Vamos a ver si logramos eso. Bien, y ahora estamos analizando, Camila, un caso que Mavi trajo de unos casos pacientes reales, ¿sí? Entonces, ella nos dio el valor del pH 7,41, entonces dijimos que es normal, porque está el normal, recuerden que es de 7,35 a 7,45, ¿sí? Entonces, como es 7,41, es normal. El dióxido de carbono 29,3, dijimos que es alcalino. Ahora vamos a poner el valor normal. Dióxido de carbono 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Ese es alcalino. Hay un segundito. A ver, entró alguien. Un segundito.
está Janina, Camila y Mavi. Ah, no, pues se ve que salió y volvió a entrar, ¿no? Sí, Janina. Ah, perfecto. Bueno, entonces tenemos y nos quedaba el bicarbonato, que dio 18,3. ¿Qué sería, alcalino o ácido? Ácido. Perfecto, porque el normal es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Perfecto. Hasta ahí el paso 2, no me quiero acelerar, ¿sí? No me quiero adelantar, porque ahora vamos a ir viendo paso por paso, vamos resolviéndolo y vamos haciéndolo. Paso 3, dice, señale con un círculo todas las letras que son iguales. Encima no creo que no hay ninguna igual. A ver, porque el primero es neutro, es normal, el segundo es alcalino y el otro es ácido. Si el paciente tiene un trastorno ácido-base, el pH bien el dióxido de carbono o el bicarbonato tendrá la misma letra A o B dependiendo del desequilibrio. ¿Sí? En el paso 3. O sea, tendrían que coincidir, pero fíjense en que acá no coincide ninguno. ¿Saben por qué? Porque este paciente precisamente no tiene todavía, está en una primera etapa, en una etapa inicial, donde todavía no tiene una alteración del estado ácido-base. Justo este caso no la tiene. ¿Por qué? Porque el pH es normal. Fíjense, el dióxido de carbono es alcalino. No es tan alcalino todavía, ¿no? Si es alcalino, ¿qué está pasando a nivel respiratorio? ¿Está respirando mucho o está reteniendo? ¿Cómo, profe? Yo les decía, en este caso todavía no hay un estado ácido-base alterado. Puede ser que se esté alterando, pero todavía no se ve reflejado esa alteración. Entonces yo les decía, ¿por qué no se ve reflejado? Porque el pH es normal. Al ser el pH normal, todavía no se está descompensando esta parte. Entonces no podemos decir que es una acidosis ni que es una alcalosis. No es ni acidosis ni alcalosis porque es normal el pH. Sin embargo, están alterados el dióxido de carbono y está alterado el bicarbonato. El dióxido de carbono 29,3. ¿Qué está pasando a nivel respiratorio? Recuerden que el dióxido de carbono está regulado por el sistema respiratorio, precisamente por los pulmones. Si tiene poco dióxido de carbono, ¿qué está pasando a nivel pulmonar? ¿Se les ocurre? Si no lo saben, yo las ayudo igual. ¿Hiperventilación, profe? A ver, vamos a analizarlo. Hiperventilación tiene poco dióxido de carbono. Hipoventilación tiene mucho. Hiperventilación, perfecto. Está hiperventilando el paciente en este momento. Tiene respiraciones profundas y con una frecuencia respiratoria elevada. Entonces está hiperventilando, ¿sí? Entonces eso es alcalino. Está con una, podríamos decir, queriendo alcalinizarse, ¿sí? Hiperventilación. Y el bicarbonato está ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de 18,4, está menos de 22. Ahí lo que puede llegar a estar ocurriendo, estar tratando de compensar el organismo, ¿sí? Hay que ver si la alteración, ahí es algo que no sabemos porque ya ahí esto tenemos que verlo con la observación del paciente, ¿sí? Con el ver al paciente, ¿qué le ocurre al paciente? Ahí puede estar ocurriendo que el estado ácido-base del paciente puede ser que esté hiperventilando porque tiene un problema respiratorio, entonces se está alcalinizando y el estado ácido-base, ¿qué hace? El riñón retiene orina, retiene no retiene porque tiene poco, está eliminando, ¿sí? Al eliminar orina, elimina bicarbonato y está acidificando.
está tratando de compensar, al eliminar mucha orina, este estado que se está acidificando, pero todavía no se ve reflejado en el pH. ¿Hasta ahí me siguen o se está complejizando la cosa? Me perdí un poco. Bueno, se perdió, pero se perdió porque es complejo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar estos laboratorios. Justo el caso que trajo Mavi está buenísimo, pero no para esta etapa, para el final de la clase. Claro, porque en realidad era un paciente con hiperglucemia, sí, y se le hizo la gasometría. Y yo, para tener referencia, le saqué una foto al ticket que sale del laboratorio. Sí. Pero estaba en hiperglucemia y se les estaba pasando furosemida y solución fisia, chorro. Ah, mire, pero justo, justo, porque le estaban administrando furosemida. Entonces, sí. Estaba eliminando mucho bicarbonato y esa eliminación del bicarbonato hacía que disminuya, esa eliminación de orina hacía que disminuya el bicarbonato. Y seguramente estaba hiperventilando también, ¿no se acuerda? Y me acuerdo porque estaba con ese paciente. Claro, sí. Bueno, entonces fíjese cómo se... Claro, pero se hizo más por la hiperglucemia, la gasometría, que puede derivar igual en un estado ácido base. Sí. De hecho, la hiperglucemia le salió fuera de rango. Sí. Bueno, es un paciente complejo, no llegaba todavía a estar alterado el estado ácido base, pero si seguía en esa situación, se iba a alterar. Por eso ahora lo que yo iba a proponer, a ver, déjenme pensarlo un segundito, lo voy a cambiar, este valor lo voy a modificar un poco. Déjenme pensarlo nomás un segundito. Bueno, vamos a hacerlo con los dos ejemplos. Por ejemplo, 752, a ver qué ocurre. Si tenemos 752 de pH, ¿qué ocurre con el pH? ¿Que está ácido o alcalino? Alcalino. Entonces, si está alcalino, siguiendo la regla de los 4 pasos, tenemos que ver cuáles coinciden. A ver, quiero marcarlo. Ahí está. Coinciden estos dos, ¿sí? Regla de 3 pasos, alcalino. Sigamos acá. Paso 3, señale con un círculo, bueno, en este caso lo estoy pintando, ¿no? Todas las letras que sean iguales. Si el paciente tiene un trastorno ácido-base, el pH y bien, o el dióxido de carbono o el bicarbonato, van a tener la misma letra A o B, dependiendo del desequilibrio. En este caso, todos tienen la letra A, ¿no? Pero se pone, en alcalino no se pone alcalino, sino se pone la letra B de base, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo como alcalino, que ya se entiende así. Justo coinciden los dos. Entonces, el estado es... Perdón, no es alcalino. Este tiene otro nombre. Alcalino. Ah, sí, alcalino. Es una alcalosis. ¿Se entiende? O sea, el estado es una alcalosis. Al ser el pH elevado, es alcalosis. ¿Qué es? ¿Alcalosis respiratoria o metabólica? Por lo que están viendo acá. ¿Respiratoria? Respiratoria, bien. Justamente porque el otro que también está alterado, que coincide, es el dióxido de carbono. Si hubiera coincidido, si este hubiera sido alcalino y no este, ¿qué hubiera sido? ¿Una alcalosis? Metabólica. Perfecto, ahí lo van entendiendo. Bueno, el paso 3 era eso. El paso 4. En el paso 4, ¿no? El cuarto paso identifica si tienen algún tipo de compensación. Para comprobar si hay compensación, determine si la variable no marcada como círculo está moviéndose hacia el lado opuesto. Bueno, el lado opuesto. Es lo que yo les comentaba en este caso. Bueno, ahora ya lo modifiqué, pero
supongamos, ¿no? Acá tenemos alcalino, y para compensar a ver, esperen que voy a poner lo que habíamos determinado, ¿cómo era? Alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis respiratoria. Entonces ahí debiéramos ver la otra variable, justamente es ácido. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de compensar la alcalosis, ¿sí? Por eso se acidifica, por eso elimina orina y por lo tanto elimina bicarbonato, porque está tratando de compensar este estado de alcalosis. ¿Se entendió ese concepto? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Igual si no lo entienden del todo, de última después lo hablamos, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que se entienda, es un concepto complicado. Perfecto, este ya no tiene tantos slides como 78, ¿no? Paso 4, bueno, ya lo tenemos, comprobar si hay compensación. A ver, este lo voy a tener que agrandar porque no lo llego a ver. Importancia, ¿no? Estos pasos le ayudan a determinar qué tipo de trastorno presenta el paciente. Si es una acidosis respiratoria, si es una alcalosis respiratoria, si es una acidosis metabólica o si es una alcalosis metabólica. Cuidados de enfermería, ¿sí? Esperen que voy a subirlo. ¿Lo ven así en grande cuando lo pongo en grande o no? Sí. Bien, acidosis metabólica. Nos va a ayudar, ¿no?, a monitorizar el grado de hiperglucemia, controlar, o sea, tenemos que ver, ¿no?, en el caso de la acidosis metabólica, controlar la hiperglucemia, controlar los niveles de potasio, observar signos de disminución de la función cardíaca y aparición de arritmias, controlar la frecuencia y profundidad respiratoria, controlar si tiene el aliento con olor cetónico, frutado, ¿no?, monitorizar el estado neurológico, utilizar precauciones de seguridad por el tema del estado neurológico y colocar barandas en la cama. En cuanto a la alcalosis metabólica, ¿lo ven? ¿Alcalosis metabólica? ¿O no cambió el slide? Estuvo en acidosis metabólica. Ah, bien, no cambia. Bueno. Ahora sí. Sí. Ahora. Bien. Claro, no cambia cuando lo pongo en grande. Se ve que así sí, pero cuando lo pongo en grande, para leerlo mejor, no cambia. Bueno, monitorización de gases en sangre en la alcalosis metabólica. Monitorizar para detectar signos y síntomas de hipopotasemia o hipocalcemia. Determinar la presencia de arritmias en el electrocardiograma. Monitorizar el tipo de diuréticos utilizados. Monitorizar los líquidos y pesar al paciente a diario. Esto, lo que a veces, esto como que lo podrían estudiar medio de memoria, ¿no? Porque dicen, bueno, en la acidosis tengo esto, en la alcalosis tengo esto. Yo sí las invito a que después lo vuelvan a repensar esto mismo, ya en el post-clase, post-work, como dicen, ¿no? Pensarlo y analizarlo. ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? Esto que decíamos, si es acidosis, el pH está disminuido, si es respiratoria, también hay una acidosis a nivel dióxido de carbono, es decir, que el dióxido de carbono está elevado. ¿Por qué elevo el dióxido de carbono? ¿No? Porque retengo respiraciones, porque tengo respiraciones lentas y superficiales. Pensarlo desde ese lado. Y cuando piensan por qué ocurre acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, ¿qué ocurre en el cuerpo? Y a partir del saber o razonar qué ocurre en el cuerpo, decir qué intervenciones de enfermería yo tengo que realizar como enfermero o enfermera. ¿Sí? Si lo piensan de ese lado, en vez de saber esto de memoria, lo van a saber mejor. Bueno, en la alcalosis respiratoria, aconsejar al paciente que respire lentamente, monitorizar la respiración, monitorizar el ritmo cardíaco del paciente. Después, bueno, aparecen las alteraciones mixtas, ¿no?, que es un poco una combinación entre acidosis y alcalosis. Esto de la compensación también aparece, que es lo que habíamos explicado anteriormente. Las alteraciones mixtas del equilibrio ácido-base se caracterizan por la presencia
simultánea de 2 o más trastornos. Son habituales en pacientes hospitalizados en las unidades de atención de pacientes críticos. Y acá el famoso cuadrito donde nos indica o nos muestra cómo se comporta el pH y el dióxido de carbono, ¿no? Y la alteración estado ácido-base, ¿no? Trastorno primario metabólico, primario respiratorio o trastorno mixto, ¿no? Ahí tenemos el dióxido de carbono puede ser normal y el pH puede estar alterado. Si está alto o bajo indica alcalosis o acidosis y el origen es metabólico. Bueno, este es un tanto complejo, pero bueno, como para que lo sepan. Y después cómo se comporta el pH. Esto es lo que se llama algoritmo, ¿no? pH bajo, de 7,45. Puede haber presión de dióxido de carbono mayor a 45 o bicarbonato menor a 22. En este caso es acidosis respiratoria y en este caso acidosis metabólica. Y ahí que hay que comprobar si hay algún mecanismo de compensación. Después el pH 7,35 a 7,45. Si el dióxido de carbono es normal, o sea, el pH en este valor entre 7,35 y 7,45 es normal. Si el dióxido de carbono y el bicarbonato son normales, es normal, ya está, se acabó la historia. Si tenemos 7,35 a 7,45 el pH y el dióxido de carbono y el bicarbonato anormales, hay un trastorno compensado o trastorno mixto. En el caso del pH 7,35 a 7,40 puede ser una acidosis compensada o asociada a un trastorno. De 7,41 a 7,50, bueno, 7,35 a 7,45 en realidad es anormal, ¿no? 7,41 a 7,50 puede ser una alcalosis compensada o asociada a otro trastorno, y ahí hay que comprobar los mecanismos de compensación. pH mayor a 7,45, hay que ver el dióxido de carbono menor a 35, alcalosis respiratoria. Bicarbonato mayor a 26, alcalosis metabólica. También hay que comprobar los mecanismos de compensación. Muchas gracias. Esta última parte sé que es compleja. Quizás va a requerir un entendimiento mayor, un charlarlo después en clases y ver si podemos desarrollar casos y ponerlo un poco en práctica, ¿sí? Ahí estoy viendo un mensaje. Aprendimos de memoria un cuadrito, pero zafamos la materia en nuestra defensa. Tenemos muchas materias, profe. Sí, es verdad. Pero bueno, la idea mía es que ya en esta segunda etapa, este tercer año, donde ya se están recibiendo, donde están terminando y se van a ser futuras enfermeras ya en breve, por lo menos tratar de interpretarlo y aprenderlo como un conocimiento nuevo que les va a ser muy útil seguramente. Y les propongo, tanto en terapia intensiva como en guardia, que en sus pasantías seguramente tengan pacientes y aprovechen cuando le hacen gasometría arterial y revisar los valores y poder llevarlo a este conocimiento teórico dentro de lo que es la práctica. Bueno. Estuvo muy bueno, profe. Bárbaro. Se supera bien. Bárbaro. Muchas gracias, Mavi. Así que... La verdad que se entendió mucho mejor que lo que nos enseñaron el año pasado. Bárbaro. Bueno, estoy muy contento que les sea útil y de nada, Yani, y que bueno, que puedan aprovechar estas instancias de aprendizaje también, ¿sí? Bárbaro. ¿Qué les iba a decir? Bueno, esto es parte del curso de terapia, pero no vino ninguno de los estudiantes, estuvieron ustedes. Muchas gracias por acompañarme también, ¿sí? Así que bueno, les voy a seguir mandando las invitaciones para las futuras clases, así pueden participar y también aprovechan las instancias de aprendizaje. Así que bueno, me despido, muchas gracias por haber estado y bueno, nos volvemos a encontrar el lunes y en las próximas clases que vayamos dando del curso. Buen fin de semana. Buen fin de. Gracias. Saludos, chao.